Os damos la bienvenida a nuestro segundo episodio sobre prevención familiar, financiado por la Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Soy Cristina Gil, psicóloga del equipo de familias de FAD Juventud, y hoy seguiremos explorando el mundo de las nuevas formas de fumar y el consumo de sustancias entre los adolescentes. Y nos centramos en algo crucial, en conocer cómo estas sustancias afectan el cerebro en desarrollo. Para ayudarnos a entenderlo, contamos nuevamente con Jesús Morente, especialista en adicciones y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a FAD Juventud por contar una vez más conmigo. Pues vamos a empezar. Primero, un poco de contexto. ¿Por qué el cerebro adolescente es tan vulnerable? Pues mira, Cristina, debemos tener en cuenta que el cerebro humano sigue madurando hasta los 25 años. O sea que ya hemos pasado hace unos cuantos años la adolescencia. Pero sí es verdad que durante la adolescencia, o antes, durante la infancia, el cerebro ha ido creciendo y ha ido generando sinapsis nerviosas. ¿Esto qué significa? Ha ido generando conexiones entre las neuronas. Y llega la adolescencia y es un momento, digamos, de pulir todas esas uniones, ¿no? A mí me gusta el símil de la poda neuronal. Esto es como si fuera un árbol, ¿no? El cerebro humano ha crecido, se ha ido expandiendo, ha ido generando uniones, y hay un momento dado en la adolescencia en la que tiene que decidir qué conexiones va a seguir utilizando y son importantes, y cuáles son parte de la infancia y ya no necesita. ¿Qué es lo que pasa? Esto pasa a nivel de todo el córtex cerebral, de toda la corteza del cerebro, pero sobre todo a nivel del córtex prefrontal, que es justo la parte del cerebro que tenemos detrás de la frente. Lo curioso de esto es que el córtex prefrontal en todo el mundo lo que controla es, por ejemplo, la toma de decisiones, el control de impulsos, toda la esfera del control emocional o la planificación a medio y largo plazo. Claro, si cogemos todo esto y empezamos a podarlo, durante cierto tiempo, que es la adolescencia, tenemos un adolescente comportándose como esperamos que se comporte un adolescente, con un desajuste emocional, sin control de impulsos, con falta de previsión o de planificación a corto y medio plazo, lo que se viene llamando el proceso de maduración. Entonces no es solo curiosidad, no es rebeldía, sino que hay una base biológica que explica esa vulnerabilidad. Exactamente. Y de hecho, lo correcto es que todos seamos conscientes de que todos hemos pasado por ahí. Todos los chavales, los niños pequeños, pasarán por ahí y nuestros adolescentes han entrado y terminarán saliendo. Es decir, sus conductas, la gran mayoría de sus conductas, son normales por mucho que nos chirríen y les sirven al adolescente justo para eso, para saber qué sirve, qué conexiones sirven y qué conexiones no sirven. Bueno, pues una vez entendido esto, nos tenemos que centrar en algo así como más concreto. ¿Qué ocurre cuando un adolescente consume alcohol, nicotina o cannabis? Lo que pasa en su cerebro es que introduce sustancias que van a suplir ciertas sustancias que ya están en nuestro cerebro. En las neuronas, en nuestro cerebro, entre neurona y neurona, hay determinadas sustancias que están transmitiendo la información o que están haciendo que se segreguen, ¿no? Que haya más sustancia o menos, o que se recapte esa sustancia. ¿Qué es lo que hace el alcohol, el tabaco o cualquier sustancia psicoactiva? Suplir los efectos de estas sustancias entre las dos neuronas. De tal forma que en cualquier persona, pero más en el adolescente que está en este proceso de trabajo, de reorganización cerebral, lo que va a producir es alterar su comportamiento de base y además alterar las conexiones idóneas que tendría que seleccionar de aquí a medio plazo, que le van a llevar a la madurez, vamos. ¿Qué es lo que pasa? Cada sustancia actúa de una forma o de otra, no todas actúan igual, pero sí que son todas neuroactivas, es decir, todas las sustancias de abuso generan algún tipo de estímulo o algún tipo de alteración a nivel cerebral. ¿Y hay alguna alteración de la que debamos de ser más conscientes? Claro, esto habría que especificarlo porque cada sustancia altera una conducta o genera un tipo de comportamiento diferente, ¿no? Si nos centramos en nuevas formas de fumar y efectivamente en el tema de la nicotina, habría efectos a corto plazo, a medio y a largo plazo. A corto plazo son efectos muy sutiles, ¿no? Son síntomas muy sutiles o alteraciones muy sutiles que a veces no nos vamos ni a dar cuenta. Pues se sube un poquito la tensión arterial, sube un poquito la frecuencia cardíaca. Sí que hay cierto grado de que estás más atento, ¿no? Después de consumir nicotina. Puedes tener tos o no, aunque esto con el tema de los cigarrillos electrónicos la verdad es que se modera bastante, la tos era más de los cigarrillos tradicionales. A medio plazo, ¿qué puede generar? Pues desde luego dependencia física, porque la nicotina genera dependencia física, y ahí lo que empezamos a notar son el síndrome de abstinencia cuando no lo consumes, ¿no? Sería más de temas de irritabilidad, ansiedad, dificultad para la concentración, menor capacidad pulmonar. Esto pasa con la nicotina y con el tabaco, con las dos cosas.
Y a largo plazo, bueno, pues son efectos que ya conocemos, ¿no? Enfermedades pulmonares, cáncer, enfermedades cardiovasculares, temas de deterioro cognitivo. Si bien esto le interesa bastante poco al adolescente, porque lo único que nota él son los efectos a corto plazo. Por lo tanto, hablamos de impacto inmediato y también debemos hablar de impacto a largo plazo. Cambia el comportamiento en el momento inmediato, pero también estamos ahí alterando y condicionando el desarrollo cerebral. Existen riesgos, por lo tanto, no solo físicos, sino también emocionales y psicosociales, ¿verdad? Exactamente. Pensamos que los cigarrillos electrónicos son inocuos, que no generan riesgos, pero generan riesgos en mucho tipo de conducta a corto, medio y largo plazo. Justo por esto que estamos hablando, es indispensable la prevención, la educación temprana. Esto es fundamental, ¿no? Sobre todo para que los adolescentes comprendan que hay riesgos reales en todos esos plazos, ¿no? Y además que, siendo conscientes de ellos, puedan tomar decisiones, bueno, un poco más conscientes, más saludables, más reales. Tenemos la teoría, vamos a la práctica. ¿Qué podemos hacer madres y padres para favorecer un desarrollo cerebral saludable y minimizar esos riesgos de los que nos hablas? Pues mira, lo primero de todo yo diría que es hacer autocrítica. Es decir, lo primero es mirarnos a nosotros mismos. Si queremos favorecer un entorno saludable, tenemos que ver qué conductas de consumo tenemos nosotros, qué conducta respecto a la relación con nuestros hijos, qué habilidades de comunicación, etcétera, ¿no? Después también podemos fomentar y favorecer en la familia todo el tema de los hábitos saludables. Un entorno saludable genera no solo hijos, sino también padres saludables, ¿no? Padres y madres saludables. Más cosas, ya lo hemos visto: potenciar el pensamiento crítico en los hijos, ¿no? Que no se dejen llevar por cualquier cosa. Favorecer una comunicación abierta, sincera, que no juzgue, que no sea moralista, no inductiva. Ayudarles a vivir, ¿no? Educarles para soportar la presión de grupo, la presión de los iguales, para tomar sus propias decisiones. Vigilar señales de consumo temprano, estar atentos a lo que pueda suceder con nuestros chavales. Y también no estaría de más, valorar el adolescente como adolescente y tener paciencia, porque los cambios se hacen esperar, pero llegan. Hay veces que estamos metidos en la educación de un hijo adolescente y esto nos pesa, ¿no? Y Dios mío, pero ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pues no, lo que has hecho es querer mucho a tu hijo. Lo único que tienes que tener es paciencia, porque pasará, ¿no? Muchas de las conductas pasarán. Y es más, son necesarias. Es necesario que pase para que tu hijo, ya digo, reconfigure su personalidad, su autoestima, ¿no? Con todo esto que hablamos de la poda neuronal. Que lo experimenten para poder fomentar esa autonomía, ¿cierto? Y Jesús, ¿hay alguna alteración de la que debamos de ser más conscientes? Pues vamos a ver, aquí habría que diferenciar en función del tipo de alteración a corto, medio o largo plazo. La nicotina a nivel cerebral a corto plazo va a ser difícilmente distinguible o diferenciable, es decir, genera síntomas leves. Cuando una persona consume nicotina puede mejorar un poquito la alerta, puede mejorar un poquito la atención, a lo mejor subir un poquito la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, puede tener cierta dificultad para respirar o que le den náuseas, pero va a ser todo tan leve que sinceramente va a pasar bastante desapercibido. A medio plazo, bueno, pues la cosa, claro, pues se complica. Cuando uno ya lleva tiempo consumiendo, ahí empieza a aparecer la dependencia física, y aquí lo curioso es que lo que empezamos a percibir son más los síntomas del síndrome de abstinencia, más que del consumo de la nicotina. Ahí empezaríamos a identificar irritabilidad, ansiedad, dificultad de concentración, menos capacidad a nivel pulmonar. Y después está todo el tema a largo plazo, ¿no? Que ya son las enfermedades que ocasiona el consumo y que ya son más serias, más instauradas, que sí, enfermedades pulmonares, cáncer, enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, enfermedades neurodegenerativas. Pero hay que tener en cuenta que esto, sinceramente, a un adolescente le da igual, no tiene esa visión de futuro. Lo que sí que conviene decir es que la exposición temprana, cuanto antes empiece a fumar un adolescente, más aumenta la probabilidad de experimentar con otras drogas. Es decir, el inicio del consumo de nicotina a edades tempranas nos abre la puerta a otro tipo de consumos. ¿Esto a qué se debe? Principalmente a que acostumbramos a nuestro cerebro a que la nicotina tenga efecto sobre lo que se llama el circuito de recompensa. Claro, está funcionando con un extra de gasolina y lo requiere para más adelante. Gracias, Jesús, por tus consejos y tus recomendaciones. Muchas gracias a ti, Cristina, y a FAD Juventud, y mucho ánimo a las familias con sus adolescentes. Y para cerrar, nos quedamos con una idea clave. El cerebro adolescente es especialmente vulnerable.
Nicotina, cannabis, alcohol, todos afectan su memoria, atención, emociones y toma de decisiones, además de aumentar el riesgo de adicciones futuras. La prevención, con hábitos saludables, comunicación abierta y pensamiento crítico, es fundamental.